Historia de la pedagogía. Sección 28. Segunda parte. Del triunfo del cristianismo a la crisis de la segunda escolástica. 1. La educación cristiana primitiva y la patrística. 1. La buena nueva. 2. La educación del cristiano. 3. La patrística, primer periodo. Esta es una obra de los maestros Abagnano y Bisalbergi. Segunda parte. Del triunfo del cristianismo a la crisis de la segunda escolástica. 1. La educación cristiana primitiva y la patrística. 1. La buena nueva. En el mundo helenístico romano, donde la inquietud religiosa era cada vez más viva y general, la buena nueva, anunciada por Jesucristo y predicada por sus discípulos incluso en Grecia y Roma, se había propagado velozmente en la segunda mitad del siglo. Otros nuevos cultos, otras religiones, otros misterios habían conocido una fortuna más o menos grande y duradera en aquel inmenso ámbito cultural que había sustituido a la pequeña comunidad de la polis. Los hombres, carecientes de un centro firme para los valores morales, se habían quedado, por así decirlo, solos con su destino individual y se debatían en el ansia de darle un valor y un significado. Pero la fuerza particular del cristianismo consistía en que a ese anhelo correspondía no invitando a participar en nuevos y arcanos ritos para ganar casi por obra de magia la supervivencia o la salvación del alma individual, sino más bien apelando a sentimientos superindividuales como la fraternidad, la caridad y el amor ilimitado por el prójimo. Solo en la abnegación y el sacrificio de sí, en el ejemplo del Cristo crucificado, hay verdadera salvación, garantía de beatitud eterna, identificación mística con el mismo Cristo. Allí donde otras corrientes religiosas abrazaban el individualismo helénico, el cristianismo lo superaba. El hombre, que ya no era ciudadano de una ciudad real, se convertía en ciudadano de una ciudad ideal, la ciudad de Dios, como dirá más tarde San Agustín, por la cual actuaba, combatía y padecía como por una patria más auténtica y verdadera. La sugestión excelsa de este incitamiento a la regeneración espiritual mediante el ejercicio de la fraternidad, la caridad y el amor se manifiesta ya claramente en la predicación misma de Jesús recogida en los tres evangelios, del griego euangelion, que significa precisamente buena nueva, de San Mateo, San Marcos y San Lucas, llamados evangelios sinópticos porque se corresponden con sus partes. Consiste en anunciar a los hombres de buena voluntad, independientemente de la raza o la clase social, el reino de Dios, o sea, una renovación merced a la cual se establecerán en el mundo la justicia y el amor. Se trata de una renovación íntima y espiritual, que deberá verificarse gradualmente en la conciencia de los hombres a medida que éstos rompan las ataduras terrestres para crearse otras basadas en el amor. A la ley del Antiguo Testamento del ojo por ojo, diente por diente, opone Jesús la nueva ley del amor. Amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Por esta ley, Dios, más que el Señor, es el Padre de todos los hombres y el amor se convierte en el vínculo fundamental de la comunidad cristiana. En el cuarto evangelio o de San Juan, la persona de Cristo se interpreta mediante el concepto de logos, que había aparecido ya en el libro de la sabiduría del Antiguo Testamento y en la filosofía greco-judaica. Al logos, es decir, a Jesús, se atribuye la función de mediador entre Dios y el mundo y de salvador de la humanidad. Jesús ha iluminado a los hombres en el sentido de que les ha mostrado la senda de la verdadera vida, que es la vida según el Espíritu. El cristianismo es un renacer del hombre que muere para la vida de la carne y revive en el Espíritu, es decir, en la verdad, la justicia y el amor. En las epístolas de San Pablo encontramos una interpretación análoga. San Pablo presenta en forma tajante la alternativa entre la vida según la carne y la vida según el Espíritu, entre el antiguo hombre, que es el hombre corpóreo, y el hombre nuevo y espiritual.
El hombre nuevo nace en la comunidad de los cristianos, en el seno de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, del que los cristianos son los miembros. En esta comunidad cada uno debe cumplir la función a que le destine su vocación, y el vínculo común que suelda la iglesia y hace de ella un solo cuerpo es el amor o caridad, a la que, por lo mismo, San Pablo exalta por encima de las otras dos virtudes cristianas fundamentales, la fe y la esperanza. El cristianismo paulino marca el momento de la identificación del reino de Dios anunciado por Cristo con la comunidad cristiana o iglesia, tal cual había venido constituyéndose históricamente como resultado de la revelación cristiana. 2. La educación del cristiano. La Buena Nueva se proponía, pues, realizar un específico ideal pedagógico, formar al hombre nuevo y espiritual, al miembro del reino de Dios. Los evangelios contenían, además, insuperables ejemplos de los modos más propios para llevar a cabo esa labor educativa. Modo, aunque aptos para las almas simples, preñados de sugerencias profundas para los espíritus refinados y cultos. Las parábolas ricas en imágenes de plástica evidencia y de significados simbólicos, los parangones precisos y audaces, la simplicidad lineal de los preceptos, todos estos eran elementos nuevos de una pedagogía nueva, ajena a todo intelectualismo, no menos que a todo artificio retórico. Esta acción educativa, fundada directamente sobre los evangelios, se dirigía sobre todo a los adultos, y la ejercía, cuando aún no se establecía una diferencia entre clero y seglares, ciertos fieles delegados para ello, que se denominaban simplemente maestros, didascaloi. La educación precedía al acto del bautismo, que era la forma de iniciación cristiana con la cual se pasaba a formar parte de la comunidad de los fieles y se ganaba la admisión a la más importante ceremonia, el ágape eucarístico. Más tarde, la preparación de los candidatos al bautismo o catecúmenos se confió no ya a simples cristianos iniciados, sino a sacerdotes especialmente preparados. La instrucción duraba 2 o 3 años, pasaba por distintos grados y consistía esencialmente en la enseñanza de la historia sagrada del Antiguo Testamento que la mayoría de los no hebreos, es decir, desde hacía mucho, la mayoría de los aspirantes a cristianos desconocía del todo. De la vida y la predicación de Cristo según los evangelios, de las oraciones y sobre todo de los preceptos morales indispensables para el espíritu cristiano. La especulación doctrinal tenía en ello poca parte. Las escuelas de catecúmenos de este tipo duraron varios siglos, hasta el 7, pero perdieron rápidamente importancia a medida que fue disminuyendo el número de adultos o jóvenes por convertir. La educación del catecúmeno era pues estrictamente religiosa. Por muchos siglos el cristianismo no se preocupó de la instrucción común y corriente, aceptando sin más la organización escolar y la enseñanza existentes, aun cuando estaban a cargo de paganos. El cristianismo reprobaba el que los cristianos adultos fuesen aficionados a la literatura y sobre todo a la mitología pagana, pero en cambio consideraba como un inconveniente inevitable y no grave la presencia de la cultura pagana en las escuelas. Esta actitud se debía sobre todo a su conciencia de la propia fuerza de expansión, ante la cual la cultura pagana común y corriente era obstáculo de poca monta, además de que expresaba su despego por las cosas del mundo. Pero por otra parte, en ello influía mucho la circunstancia de que para propagarse el cristianismo requería un ambiente social no demasiado inculto o iletrado. Como todas las religiones basadas en una determinada revelación escrita, exige que se conozca la palabra de Dios contenida en los textos sacros. En efecto, a su propagación está ligada a las traducciones de la Biblia, primero al griego y al latín, luego a muchas otras lenguas. Es digno de mención el hecho de que ahí donde aún no existían escuelas y cultura literaria, es el cristianismo el que las promueve. Así en Etiopía, Armenia y Georgia, y más tarde en los países germánicos y eslavos.
Por consiguiente, los misioneros de la fe serán también, en no poca medida, misioneros de una cultura, naturalmente de carácter cristiano anhelístico. Cirilo y Metodio en el siglo se verán constreñidos incluso a inventar un alfabeto para los esclavos que carecían de él. Es natural que esas escuelas creadas de la nada fueran simultáneamente escuelas de cultura y de religión. Escuelas de cultura y religión son asimismo las escuelas cenobíticas que se desarrollaron en los monasterios, sobre todo al desintegrarse el sistema escolástico clásico en buena parte de Occidente. Hacia el siglo IV, el monaquismo había dejado de ser un fenómeno de ascetismo solitario, monacos solitario, asumiendo primero en Oriente, más tarde también en Occidente, formas comunitarias. En el siglo IV, con la constitución de la Orden de los Benedictinos, nacerá la primera gran orden monástica de la Edad Media. Las comunidades monacales eran de por sí comunidades educativas, porque las reglas a que debían ajustarse la conducta de sus miembros incluían una disciplina religiosa, moral y a veces incluso intelectual. Pero cuando los conventos empezaron a acoger también niños y jovencitos destinados a la vida monástica, se hizo necesaria una institución escolar en toda la extensión de la palabra, escuelas monásticas o conventuales. En estas manifestaciones educativas, al igual que en aquella otra a que nos referiremos en la próxima sección, no se modifica en modo alguno el carácter esencialmente aristocrático de la educación antigua. En estos siglos la Iglesia no desarrolla el concepto de una educación universal, y cuando sus instituciones educativas no son simples escuelas de catecúmenos, están casi siempre destinadas a preparar en exclusiva a los futuros dirigentes de la Iglesia misma, es decir, los clérigos, así como también a los miembros de las clases superiores. Por esta razón, andando el tiempo, la palabra clericus asume el significado de docto y laicus, perteneciente al pueblo, el del ignorante. 3. La patrística, primer periodo. Pero el cristianismo no hubiera podido afirmarse frente a las más altas manifestaciones filosóficas de la cultura pagana si, además de la pura labor de proselitismo, no hubiese realizado también una obra de consolidación doctrinal a un elevado nivel, capaz de definir la cosmovisión cristiana y los consiguientes problemas teológicos de modo tal que emergiesen afinidades y diferencias respecto de los grandes sistemas clásicos. En un principio, esta elaboración doctrinal filosófica se efectúa en auténticas escuelas de catequesis superior, como las que florecieron en Alejandría por obra de Clemente y en Roma de Hipólito. Famosas son también las fundadas por Orígenes de Cesarea y por Crisóstomo en Antioquía. No es de maravillar que esta labor se verifique sobre todo en Oriente, porque es ahí donde la tradición filosófica clásica está más viva y donde mejor sobrevive el gusto de la disputa sutil, que en el segundo tiempo hará degenerar en bizantinismos incluso la discusión teológica. De esta forma, el cristianismo se ve empeñado en un importante laborio filosófico de donde resultará su primera sistematización intelectual. En efecto, sucedió que, sobre todo en Oriente, cuando el cristianismo, para defenderse también de los ataques, las persecuciones y las herejías o interpretaciones aberrantes, tuvo que organizarse en un sistema de doctrina, se presentó a sí mismo como la expresión cumplida y definitiva de la verdad que la filosofía griega había buscado, pero solo había encontrado imperfecta y parcialmente. El cristianismo se propuso entonces afirmar su continuidad con la filosofía griega, definiéndose como la última y más completa manifestación de esta. Justificó esa continuidad con la unidad de la razón que Dios ha creado única en todos los hombres y todos los tiempos, y a la cual, con la revelación, ha dado una base más segura. De este modo, el cristianismo identificó sustancialmente en un primer periodo filosofía y religión. En este primer periodo es la patrística. Son padres de la Iglesia los escritores cristianos de la antigüedad que contribuyeron a elaborar doctrinalmente el cristianismo y cuya obra ha sido asumida como propia por la Iglesia.
El periodo de los padres de la Iglesia puede considerarse concluido con la muerte de San Juan Damasceno para la Iglesia griega, hacia 754, y de Beda el Venerable, 735, para la Iglesia latina. El periodo se puede dividir en tres partes. La primera, hasta el siglo 200 más o menos, se dedica a la defensa del cristianismo contra sus adversarios paganos y gnósticos. La segunda, desde 200 hasta cerca de 450, se dedica a la formulación doctrinal de las creencias cristianas. La última, desde 450 hasta el final del periodo, se dedica a la reelaboración de las doctrinas ya formuladas. La filosofía cristiana nace en el siglo II con los padres apologetas que escriben en defensa, apología del cristianismo contra los ataques y las acusaciones que se le hacían. En la época en que escritores paganos, Luciano, Celso, utilizan contra el cristianismo la sátira y la befa, y los cristianos son objeto de odio por parte de las plebes paganas y de persecuciones por el Estado. El mayor entre los padres apologetas es Justino, que nació en Palestina y residió largo tiempo en Roma, donde sufrió el martirio entre 163 y 167. Han quedado de él un diálogo con Trifón judío y dos apologías. Justino afirma que el cristianismo es la verdadera filosofía. Identifica la razón con el verbo divino, y como la razón es común al género humano, participan en ella inclusive quienes han vivido antes de Cristo, lo que explica que hayan podido conocer, aunque imperfectamente, las verdades que el cristianismo habría de revelar más tarde en toda su claridad. Otros padres, especialmente Irineo e Hipólito, siglo II, polemizan contra sectas aberrantes como la de los gnósticos, que creía fundamentalmente en una divinidad maligna que dividía con la benigna el dominio del mundo, de la misma manera como la luz y las tinieblas se dividen el tiempo con el día y la noche. Como veremos, la patrística hará prevalecer la teoría, de origen platónico o neoplatónico, de que el mal del mundo se deriva no de la acción creadora de Dios, sino de la materia de que el mundo se compone. Pero la patrística no hará en modo alguno de la materia un principio contrapuesto a Dios mismo o considerado sin más ni más como una segunda divinidad de naturaleza maligna. Por el contrario, tenderá a considerar la materia como en realidad hace San Agustín, como un puro no ser limitativo de cada realidad finita dotada de ser por la creación. Se trata, sin embargo, de una doctrina que será elaborada por los grandes padres de la Iglesia Oriental. En los primeros siglos, a los que estamos refiriéndonos ahora, todavía no se define con claridad. Antes bien, en el siglo II nos encontramos con una defensa de la materia como única realidad existente. Dicha defensa fue obra de Tertuliano, nacido en Cartago hacia 160, que fue primero abogado en Roma y después sacerdote y polemista cristiano. Para Tertuliano todo lo que existe es corpóreo, y lo que no es cuerpo no existe. El alma y Dios mismo son corpóreos. Dios, que ha amado al hombre, ha amado también su cuerpo, y por eso encarnó. Y cuando Cristo resucita, lo hace con el cuerpo. A Tertuliano se atribuye el dicho, credo quia absurdum, frase que no aparece en sus obras. Lo que sí se encuentra en ellas es el espíritu de la frase, o sea, una radical desconfianza en la fuerza de la razón humana. La filosofía es inútil y los filósofos son los patriarcas de los herejes. La verdad cristiana no refulge ante la filosofía, sino ante las almas simples e indoctas, como las de quienes se encuentran en las encrucijadas y los trivios. El testimonio del alma, así entendido, se manifiesta en las palabras más comunes y corrientes usadas por el vulgo. Solo en estas palabras se transparenta el alma naturalmente cristiana. Los otros apologetas latinos no plantean con tanta violencia la antítesis entre fe cristiana y filosofía pagana. Minucio Félix, autor de un diálogo titulado Octavius, que figura entre las primeras apologías latinas del cristianismo, considera que la concordancia de todos los filósofos
en la admisión de la existencia de un Dios único, hace llegar a la conclusión de que o los cristianos son filósofos de ahora o los filósofos de entonces eran cristianos.